Capítulo 3. El brillo decadente del imperio. Más allá de una pared elegantemente curvilínea hecha de cristal especial, una densa profusión de rocas de forma extraña sobresalía hacia arriba, sin parecer nada más que campanas de templo. El crepúsculo desplegaba sus alas sin sonido sobre el fondo del cielo, y para aquellos que las miraban, las partículas de la atmósfera árida parecían haber teñido todo el campo de visión con profundidades desconectadas de azul. El hombre que estaba parado inmóvil junto a la pared, con las manos cruzadas detrás de su cintura, giró solo su cabeza mientras miraba a la parte de atrás de la estancia. Al final de su línea de visión, había una gran consola de color blanco tiza, al lado de la cual había un hombre de mediana edad que estaba de pie con una postura impecable. Así que lo que me estás diciendo, Voltec, el hombre de la pared retumbó solemnemente, con una voz profunda y masculina, es que el imperio ganó, pero no ganó en exceso. Así es, señor terrateniente. La alianza fue derrotada, pero no resultó en un colapso total de su fuerza militar. Entonces recuperaron su posición. Se defendieron y hasta lograron sangrar un poco la nariz del imperio. En recibir los golpes tampoco. Creo que puedo decir que fue un resultado satisfactorio para nosotros, los de Fezzan. Pero, ¿qué dice usted, Landesher? El hombre de la pared, Adrian Rubinsky, quinto en ostentar el título de Landesher en Fezzan, se dio la vuelta para mirar hacia el interior de la habitación. Era un hombre de aspecto inusual, aunque parecía tener unos 40 años. No tenía ni un pelo en la cabeza. Su piel era oscura. Sus cejas, ojos, nariz y boca eran grandes, y aunque difícilmente podía ser llamado guapo, tenía una mirada que no podía evitar dejar una impresión vívida y poderosa en los demás. Su cuerpo rebosaba de un espíritu y una vitalidad abrumadores, y fue bendecido no solo por su estatura, sino también por sus anchos hombros y sus robustas costillas. 5 años llevaba en el cargo, siendo despreciado por el imperio y la alianza como el zorro negro de Fezzan. Era el gobernante de por vida de este estado comercial intermediario. No puedo estar tan satisfecho, Voltec. La ironía de la mirada y del tono con el que el extraño Landesher respondía a su ayudante de confianza. Este resultado se produjo por casualidad, no porque trabajáramos para conseguirlo. No podemos confiar en que la buena suerte siempre esté ahí en el futuro. Necesitamos intensificar la recopilación y el análisis de datos, y llenar nuestra mano con más cartas de triunfo para el futuro. Rubinsky, vestido casualmente con un cuello alto negro y un traje verde claro, no era la imagen del gobernante de una nación cuando se acercaba a la consola en un tranquilo paseo. Las manos de Voltec bailaban a través de la tabla, y en la pantalla central de la consola apareció un gráfico. Esta es la distribución de ambos ejércitos, mostrada desde arriba. Eche un vistazo, por favor. Era exactamente el gráfico que Kirchheis le había mostrado a Reinhardo 3 días antes. Las fuerzas imperiales eran rojas y las fuerzas de la alianza verdes. Desde proa, babor y estribor, 3 flechas verdes se acercaban a una roja. Si las flechas se cambiaran por puntos, se vería como un solo punto rojo dentro de un triángulo cuyos vértices fueran verdes. En términos de números, el imperio tenía 20.000
y la Alianza 40.000 en total. Numéricamente, la Alianza tenía una ventaja abrumadora. Lo hicieron también en términos de posicionamiento. Estaban listos para rodear la fuerza imperial desde 3 ángulos diferentes, excepto que... Espera un minuto. ¿No es esto? Rubinsky apretó un grueso dedo contra el costado de su frente. ¿No es esta la misma formación que la Alianza usó en la aniquilación de Dagón hace más de 100 años? Así que eso es todo. Querían vivir ese sueño una vez más, ¿no? Esa gente nunca evoluciona. Pese a que desde un punto de vista táctico el plan tenía sentido. ¡Ja! Sobre el papel, cada plan es perfecto. Pero en una lucha real lo que importa es el oponente. El comandante de la flota imperial era ese mocoso rubio del que he estado oyendo, ¿verdad? Sí, señor, el conde Lohengram. Rubinsky dejó salir de su boca una risa engreída. Hace 5 años, cuando su predecesor, Wallenkopf, murió repentinamente y Rubinsky, entonces de 36 años, tomó las riendas del poder por primera vez. La oposición apoyó a un candidato experimentado de unos 50 años de edad, haciendo un escándalo sobre cómo un hombre de 30 y tantos era demasiado joven para ser jefe de Estado. Y ahora aquí estaba el conde von Lohengram, 16 años más joven de lo que había sido en ese momento. Para los soldados viejos que no podían hacer otra cosa que hablar de precedentes y costumbres, parecía que había comenzado una edad muy desagradable. ¿Puede adivinar el Landesher cómo el conde Lohengram salió de esta trampa? Algo en el tono de Voltek decía que estaba disfrutando. El terrateniente hojeó a su ayudante y observó fijamente el monitor. Entonces, como si fuera la cosa más sencilla del mundo, expuso su razonamiento. Se aprovechó de sus fuerzas divididas y se encargó de ellos uno a uno. Es la única forma. El ayudante del terrateniente miró al objeto de su fidelidad política como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Fue justo como dice. Su perspicacia me sorprende, señor. Rubinsky, con una sonrisa relajada, incluso descarada, aceptó el cumplido. A menudo hay situaciones en las que los profesionales no pueden seguir el ritmo de los aficionados. Ven más las desventajas que las ventajas, y más los peligros que las oportunidades. Un especialista examinará esta información y pensará que la derrota es inevitable para la fuerza imperial rodeada, pero la red aún no se ha cerrado, y se puede ver cómo son vulnerables las fuerzas dispersas de la Alianza. Es como dice, señor. En resumen, lo que sucedió es que la Alianza subestimó la capacidad de Reinhardo von Lohengram como comandante. No es que pueda decir que realmente los culpe. De todos modos, ¿puedes darme un resumen detallado de cómo se desarrollaron las cosas? La imagen en la pantalla, obedeciendo las órdenes de Voltek, cobró vida y comenzó a cambiar. La flecha roja se giró hacia una de las flechas verdes e hizo una línea recta a gran velocidad. Luego, después de aplastarla, se giró hacia otra flecha verde y la destruyó a su vez. El Landesher entrecerró los ojos y observó atentamente cómo se giraba una vez más para enfrentarse a la tercera flecha verde. Ordenó a Voltek que se detuviera, y aún mirando la pantalla suspiró. 2 golpes rápidos muy bien ejecutados. Una estrategia activa y dinámica, y una ejecución espléndida, pero... Se calló e inclinó la cabeza. Pero si las cosas llegaran a este punto, el imperio debería haber tenido una victoria casi perfecta. Volver al juego después de que las cosas hubieran llegado tan lejos
no sería fácil para la Alianza. La clara consecuencia de esto es que la fuerza de la Alianza se está desmoronando completamente y está siendo puesta a volar. ¿Quién estaba al mando de la formación de la tercera flota de la Alianza? El vicealmirante Paeta al principio, pero después de que la batalla comenzó, fue gravemente herido cuando su buque insignia recibió un golpe. Después, el comodoro Yang Wen-li, un oficial de Estado Mayor que era el siguiente en la fila, tomó su lugar. ¿Yang Wen-li? He oído ese nombre en alguna parte. Estuvo a cargo de la evacuación de El Fácil hace 8 años. Ah, sí, ese tipo, reconoció Rubinsky. Recuerdo haber pensado en ese momento que la Alianza también tenía un hombre muy interesante en sus filas. Entonces, ¿cómo movió sus fuerzas el héroe de El Fácil? En respuesta, el ayudante de Rubinsky manipuló la exhibición para mostrar a su superior la etapa final de la batalla de Astarte. La flecha verde, dividida a la derecha y a la izquierda. Como si tratara de adelantarse a eso, la flecha roja cargó hacia adelante, intentando un avance frontal. La flecha verde, que parecía partida por la mitad, corrió hacia atrás a lo largo de ambos lados de la flecha roja, se unió detrás de ella y lanzó un ataque desde su parte trasera. Rubinsky hizo un tono bajo en la parte de atrás de su garganta. No esperaba ver a un comandante de la Alianza usando tácticas tan refinadas. Además, el hecho de que pudiera comprender la situación y manejarla con tanta serenidad, incluso ante la perspectiva de que su fuerza se desmoronara por completo, significaba que no era un comandante ordinario como lo era el conde von Lohengrin. El quinto terrateniente de Fezzan tenía la mirada clavada en la pantalla desde hacía tiempo. Eso que acabo de ver ha sido una magia muy emocionante. Por fin, Rubinsky hizo un gesto para que apagara la pantalla. Después de hacerlo, Voltek dio un paso atrás y esperó sus siguientes instrucciones. Yang Wen-li, ¿verdad? Póngase en contacto con la oficina de nuestro alto comisionado en Heinesen y dígales que reúnan datos sobre ese comodoro lo antes posible. Lo que pasó en El Fácil no fue casualidad. Ahora puedo verlo muy claramente. Me encargaré de ello, señor. No importa nada la organización, no importa cómo sea la máquina. Lo que la dirige, en última instancia, es el personal. La habilidad y competencia de los responsables puede convertir a un tigre en un gato, e incluso puede hacer lo contrario. Y en lo que el tigre hunde sus colmillos, también depende del domador. Es vital que consigamos un perfil de este hombre. Y al hacerlo, Rubinsky estaba pensando, mientras enviaba a su ayudante desde la habitación, que encontrarían una manera de usarlo. A la estrella conocida como Fezzan la orbitan 4 planetas. 3 eran gigantes gaseosos, y solo el segundo planeta poseía una dura corteza planetaria. La composición de su atmósfera, casi el 80% de nitrógeno y casi el 20% de oxígeno, difería poco de la del lugar de nacimiento de la humanidad. La mayor diferencia era que originalmente carecía de dióxido de carbono, por lo que la vida vegetal nunca había existido allí. Tampoco había mucha agua, incluso la terraformación, habiendo avanzado desde las algas verdes azules hasta la diseminación de las semillas de las plantas superiores, aún no había convertido todo el paisaje en campos fértiles y verdes. Solo las regiones bien irrigadas de la superficie del planeta estaban adornadas con coloridos cinturones de verde. Las regiones rojas eran terrenos baldíos, de cantos rodados y arena, donde los paisajes erosionados ofrecían vistas espectaculares de extraños accidentes geográficos. Fezzan era el nombre de la estrella
así como el nombre del segundo planeta. Era también el nombre del sistema en su conjunto y el nombre de su órgano autónomo de gobierno, establecido en el año 373 del Imperio, que lo tenía como su territorio principal. Su fuerza militar consistía en una pequeña flota de patrulleras y sus 2.000 millones de fesanís, cuyas pasiones estaban siempre empeñadas en aumentar los beneficios. Habían dominado durante mucho tiempo las rutas comerciales entre el Imperio Galáctico y la Alianza. Aunque subordinada al Imperio como formalidad, conservaba una independencia política de facto casi completa, y en términos de poder económico mostraba un vigor superior al de las dos grandes potencias. Sin embargo, el largo camino que había llevado a este día no había sido fácil, y todos los Landesher, desde Leopold Lapp, el primer Landesher, habían luchado con las maniobras políticas necesarias para asegurar la posición de Fezzan. La política nacional de Fezzan podría resumirse en la frase: no tan débil como para ser tomada a la ligera, y no tan fuerte como para ser temida. Y fue debido a que el equilibrio numérico de poder, Imperio 48, Alianza 40, Fezzan 12, no había cambiado en absoluto en el último medio siglo que el arduo trabajo de las autoridades políticas de Fezzan se había realizado de manera más vívida. Si el poder del Imperio y de Fezzan se combinaran, estarían en una posición ventajosa sobre la Alianza. Pero aún así, destruir la Alianza no sería una tarea fácil. Por otro lado, si la Alianza y Fezzan formaran una coalición, sería posible frustrar el Imperio, aunque no hasta el punto de aplastarlo. Fue en el mantenimiento de este equilibrio precario, incluso artístico, donde la estrategia político-militar de Fezzan mostró su verdadero valor. Fezzan no debe volverse demasiado fuerte. Eso podría despertar la oposición tanto del Imperio como de la Alianza, poniendo a ambos en guardia, haciéndoles ver que una alianza entre ellos podría borrar a Fezzan de la faz del universo. Si el Imperio y la Alianza unieran sus fuerzas, controlarían el 88% del equilibrio de poder y podrían destruir a Fezzan en una sola batalla. Por otra parte, si Fezzan fuera demasiado débil, su existencia continuada perdería su valor y sería incapaz de obligar al Imperio o a la Alianza a respetar su independencia. Cuando el Imperio conspiraba para robarle su autonomía, Fezzan mostraba la intención de pasar a la Alianza. Cuando la Alianza concibió ambiciones en su contra, Fezzan se volvió con ojos coquetos hacia el Imperio, proporcionando a ambas partes los suministros necesarios, empujando hacia el interior del Imperio y de la Alianza, y atrapando a los que estaban en el poder. Fezzan había sobrevivido por mucho tiempo gracias a su ingenio. Él, Adrian Rubinsky, era el quinto gobernante de este pueblo agudo y astuto. Sería un problema si el Imperio o la Alianza lograsen conquistar al otro. Ambas potencias necesitaban existir, manteniendo su equilibrio. Si una caía, Fezzan necesitaba que la otra cayera al mismo tiempo, y sin arrastrar a Fezzan hacia abajo con ella. Fezzan trazó el curso de la historia, y sin el ejercicio del poder militar. En su lugar, utilizó la estrategia y el poder de su riqueza. Construir gigantescas naves de guerra y enormes cañones, a través de un derramamiento de sangre que en última instancia invita al agotamiento del poder nacional y a la ruina de la sociedad. Ese tipo de tonterías que podrían dejar a las dos grandes potencias carentes de medios para protegerse a sí mismos, salvo a través de la matanza y la destrucción. No eran el Imperio Galáctico, con su monarquía absoluta,
y la Alianza de Planetas Libres, con su República Democrática, ambos en esencia imbéciles impulsados por la costumbre rígida, entonces que ambos bailen en la palma de la mano de Fezzan, intoxicados por la legitimidad de sus respectivas ortodoxias. Aún así, había algo sobre el conde von Lohengrin y sobre Yang, sobre sus respectivos ascensos a la escena galáctica, que parecía augurar la llegada de una nueva era. Fezzan tendría que vigilarlos de ahora en adelante. Aunque los sobreestimara, siempre era mejor mantener la nariz en el suelo y la mano llena de triunfos. La noche envolvía el hemisferio occidental del planeta capital Odín con manos suaves y delicadas. Ya fuera territorio imperial o de la Alianza, los mundos en constante movimiento nunca podrían escapar a la cambiante guardia del día y la noche. Ni siquiera el gran Kaiser Rudolf, que había intentado dominar el espacio galáctico y todo lo que había en él, podía detener la revolución de los cuerpos celestes. Además, el movimiento de estos cuerpos celestes no tenía periodos uniformes. Mientras que un planeta podía rotar una vez cada 18 horas y media, el período de rotación de otro podía ser de 40 horas, cada uno afirmando su propia y preciosa individualidad. Por otra parte, incluso cuando la humanidad había habitado en su lugar de nacimiento original del Sol, los relojes corporales internos de los seres humanos habían estado funcionando en un ciclo de 25 horas, una hora más que el período de rotación de ese mundo. Cada individuo ajustó esto para una vida vivida en incrementos de 24 horas. Era una costumbre que el reloj de 24 horas había sido establecido. Cuando la humanidad alcanzó el nivel interestelar, que había significado enfrentar el difícil problema de adaptarse psicológicamente a días y noches de duración muy variable. Dentro de naves espaciales, en ciudades flotando en el espacio, en planetas que por cualquier número de razones requerían un ambiente artificial, esto no era un gran problema. Simplemente sincronizaron el entorno con el estilo de vida de 24 horas. La iluminación artificial hacía que el día fuera brillante y la noche oscura. En este tipo de lugares podrían ajustar la temperatura para que sea la más baja justo antes del amanecer. Y entre el verano y el invierno cambiaban no solo la temperatura, sino también la duración de las noches. Además, en los mundos en los que los periodos de rotación eran extremadamente largos o cortos, un día de 24 horas podía aplicarse por reglamento. La gente empezaba a decir: hoy será de noche todo el día. En este planeta se pueden ver puestas de sol 2 veces al día. El problema ocurrió más bien en planetas con periodos de rotación similares a los de la Tierra, de 21,5 horas o 27 horas, donde después de mucho ensayo y error, la población se dividiría en una facción a favor de dividir el período orbital en 24 divisiones iguales y usar el tiempo local planetario, y otra a favor de soportar las diversas inconveniencias de usar el sistema estándar de 24 horas. Cualquiera que fuera la decisión que tomaran, no habría otra cosa que hacer que no fuera fortalecer los nervios y acostumbrarse a ello. 24 horas
es un día, y 365 días es un año. Este llamado calendario estándar fue utilizado tanto en el Imperio como en la Alianza. El 1 de enero en el Imperio Galáctico era también el 1 de enero en la Alianza de Planetas Libres. No hay necesidad de permanecer encadenados a los lazos de la Tierra para siempre. Era un estribillo común. La humanidad ya no gira alrededor de la Tierra y el calendario de la era espacial ya está en vigor. ¿No deberíamos establecer nuevos estándares para mantener el tiempo? Entre los que pensaban eso, de viejo igual a malo, había algunos que argumentaban así. Pero cuando se les preguntaba cuáles deberían ser estos nuevos estándares, nunca hubo una respuesta en la que todos pudieran estar de acuerdo. En última instancia, la antigua costumbre recibió la mayor cantidad de apoyo, si no necesariamente la más entusiasta, y continuó hasta el día de hoy. Los lazos con tierra se extendían también a pesos y medidas. 1 gramo era igual a 1 centímetro cúbico de agua, pesado bajo la gravedad de la Tierra a 4 grados centígrados. De la misma manera, 1 centímetro era aproximadamente igual a una 4.000.000.000ª parte de la circunferencia terrestre. Estas unidades también eran de uso común para toda la sociedad de la humanidad, que abarca las estrellas. El Kaiser Rudolf había hecho un esfuerzo para cambiar las unidades de peso y medida, buscando estandarizar todas las unidades. Había definido la altura de su propio cuerpo como un Kaiserfaden y su propio peso corporal como un Kaiserzentner. Sin embargo, este sistema nunca se puso en marcha. No porque fuera totalmente ilógico, sin embargo. Clafe, que era el jefe del tesoro en ese momento, pidió una audiencia con el Kaiser, en la que presentó respetuosamente un único dato. Se trataba de un cálculo de prueba del gasto que sería necesario para cambiar las unidades de pesos y medidas, partiendo del supuesto de que para ello sería necesario cambiar cada chip de ordenador y cada dispositivo de medición en toda la galaxia asentada. En ese momento, la unidad monetaria acababa de ser cambiada de créditos a marcos imperiales, y la historia cuenta que el número de ceros alineados en ese papel había sido suficiente para desalentar incluso al siempre obstinado Rudolf. De esta manera, el metro y el gramo sufrieron su existencia continuada, aunque la teoría que prevalecía actualmente era que la estimación de Clafe había sido una cifra obviamente inflada, y que Clafe, cuya mansedumbre había sido considerada su única gracia salvadora, se había atrevido de hecho a una sutil muestra de resistencia a la ilimitada autodeificación de Rudolf. El majestuoso palacio de Neu-Sans-Souci, residencia oficial del Kaiser del Imperio Galáctico, se revelaba bajo el cielo nocturno. Edificios grandes y pequeños, independientes e interconectados, innumerables fuentes, bosques naturales y artificiales, jardines de rosas hundidos, esculturas, macizos de flores, miradores y una interminable sucesión de césped fueron envueltos en luz plateada pálida por ingeniosos efectos de iluminación diseñados con cuidado para no irritar el nervio óptico. Este palacio era la encrucijada política de un gobierno que gobernó más de 1000 sistemas estelares. Las oficinas del gobierno estaban dispuestas alrededor de su perímetro.
pero no había ningún edificio alto entre ellas. Sus oficinas principalmente estaban bajo tierra, ya que era un acto imperdonable de falta de respeto para un súbdito que miraba desde una alta posición al palacio del Kaiser. Incluso los muchos satélites que orbitaban los cielos de Odín nunca pasaban directamente sobre el palacio. Más de 50.000 chambelanes y damas de honor trabajaban en el palacio. Era una época en la que el uso de personas para realizar tareas fácilmente automatizadas demostraba la altura de la propia posición y la grandeza de la propia autoridad. Cocinar, limpiar, guiar a los visitantes, mantener los jardines, cuidar a los siervos en libertad, todo esto era realizado por manos humanas. Este era el lujo de un rey. No había carreteras de circunvalación ni escaleras mecánicas en el palacio. Tenías que usar tus propias piernas para caminar por sus pasillos y subir o bajar sus escaleras. Esto era cierto incluso para el propio Kaiser. Rudolf el Grande había creído que la fuerza física también era un requisito para gobernar. ¿Cómo podría uno soportar la carga de este vasto imperio si ni siquiera podía caminar con sus propios pies? Dentro del palacio había varias salas de audiencias, y esa noche la sala de la Perla Negra estaba repleta de incontables funcionarios de alto rango. Esta noche se celebraría una ceremonia para otorgar el cetro de mariscal imperial al conde Reinhardo von Lohengrin, que había herido a las fuerzas rebeldes brutales en la batalla de Astarte, y allí hizo brillar gloriosamente la luz de la autoridad del Kaiser. Un mariscal imperial no solo estaba un rango por encima de un alto almirante, sino que venía acompañado de una pensión vitalicia de 2,5 millones de marcos imperiales al año. Un mariscal imperial tampoco era punible, en virtud del derecho penal, por ningún delito, salvo por alta traición, y podía establecer un almirantazgo en la que podía contratar o despedir a personal a su antojo. En la actualidad, solo había 4 mariscales imperiales que disfrutaban dichos privilegios, aunque esta noche se convertirían en 5 cuando el conde Reinhardo von Lohengrin se sumara a ellos. Además, el conde von Lohengrin también sería nombrado vicecomandante en jefe de la Armada Espacial Imperial, poniendo la mitad de las 18 flotas bajo su mando. Después le mejorarán el título de nobleza, de conde a marqués. Susurraban así unos a otros en los recovecos de la vasta sala de las Perlas Negras. Junto con el fuego, el gran amigo de la humanidad, a través de los tiempos había sido el chismorreo. A aquellos que adoraban a este amigo, existían en todas las épocas y bajo todas las circunstancias, sin excepción, ni en el lujoso palacio ni en la casa humilde. Posicionados lo más cerca posible del trono del Kaiser, los que ocupaban las posiciones más altas del imperio eran los aristócratas vecinos inmóviles, los oficiales civiles y militares de alto rango y los que tenían múltiples títulos. Separados por una alfombra roja de 6 metros de ancho, 200 artesanos la habían tejido a lo largo de 450 años. Por un lado, había una fila de funcionarios civiles, con el marqués Lichtenlade ocupando el puesto más alto.
El marqués Lichtenlade, ministro de Estado del gobierno imperial, presidía las reuniones del gabinete como primer ministro imperial en funciones. Era un anciano de 75 años, con la nariz puntiaguda y el pelo plateado como nieve recién caída. Poseía un destello en el ojo, más severo que penetrante. A su lado se encontraban el ministro de Finanzas Harlach, el ministro del Interior Flegel, el ministro de Justicia Lomb, el ministro de Ciencia Wilhelm, el ministro del Palacio Interior Neukomm, el secretario jefe del gabinete Kielmansek y otros como ellos, sentados en filas. En el lado opuesto había filas de oficiales militares. El mariscal imperial Ehrenberg, que era ministro de Asuntos Militares. El mariscal imperial Steinhoff, secretario general del cuartel general del Comando Militar Imperial. El mariscal imperial Krasen, comisionado de Estado Mayor. Y el mariscal imperial Muckenberger, comandante en jefe de la Armada Espacial Imperial. El alto almirante Oblesser, jefe del cuerpo de granaderos blindados. El almirante Ramusdorff, comisionado de la Guardia Imperial. El almirante Klammer, comisionado de la Policía Militar. Los comandantes de las 18 flotas. Ante el claro y resonante sonido de una anticuada trompeta, toda la asamblea comenzó a enderezar su postura. Hubo un crujido de hojas en el viento y luego se calmó. La voz del coordinador de las ceremonias golpeó los tímpanos de los asistentes, anunciando la entrada del Altísimo Honorable. El gobernante de toda la humanidad, soberano de todo el universo, defensor del orden y las leyes que gobiernan el reino celestial, Kaiser del sagrado e inviolable Imperio Galáctico, Su Alteza Friedrich IV. La solemne melodía del himno nacional del imperio se engrosó tras su última palabra. Todos los presentes inclinaron profundamente sus cabezas, como si algo les presionara el cuello. Tal vez algunos de ellos estaban contando por debajo de su respiración. Cuando lentamente levantaron la cabeza, su Kaiser estaba sentado en su lujoso asiento dorado. Friedrich IV era el 36º Kaiser del Imperio Galáctico. A los 63 años, era un hombre que daba la impresión de estar extrañamente agotado. Aunque no era muy anciano, había algo en él que hacía que la gente quisiera llamarlo viejo. Casi no tenía ningún interés en los asuntos de Estado. Tampoco parecía tener la capacidad o la voluntad de usar activamente el poder absoluto que tenía. El Kaiser Friedrich IV, un hombre débil, que llevaba el brillo crepuscular de su poderoso antepasado Rudolf, su polo opuesto. El Kaiser había perdido a su Kaiserina 10 años antes. No había sido una enfermedad intratable, sino un resfriado que había empeorado y se había convertido en neumonía. El cáncer había sido conquistado en la lejana antigüedad, pero eliminar el resfriado común de la lista de enfermedades había sido imposible, como lo expresó tan maliciosamente un historiador de la Alianza, incluso para la gloria y el poder de Rudolf el Grande. Desde entonces, el Kaiser había concedido a una de sus amantes el título de condesa o Gräfin Grunewald, convirtiéndola en su esposa de facto, aunque se abstuvo de hacerla kaiserina. Pero como esa señora no era de alta alcurnia, se abstenía de asistir a las funciones oficiales del Estado
y, como de costumbre, no mostró su adorable rostro ante la corte esa noche. El verdadero nombre de la condesa Grunewald era Anne Rose. En una voz sonora, el coordinador de la ceremonia llamó al hombre del momento para que avanzara. Lord Reinhardo, conde Lohengram. Esa vez no había necesidad de inclinarse profundamente, así que todos aquellos reunidos volvieron sus ojos hacia el joven oficial que caminaba por la alfombra, entre ambos grupos. Había suspiros de admiración provenientes de las doncellas nobles, incluso aquellos que albergaban hostilidad hacia él. La mayor parte de los asistentes no podían sino reconocer su incomparable atractivo. Su cara era como la de una muñeca creada con la más perfecta porcelana Baisí, aunque sus ojos eran demasiado afilados para una muñeca. Su expresión era demasiado intensa y fuerte. Si no fuera por la indulgencia del Kaiser hacia la hermana mayor de Reinhardo, Anne Rose, y la expresión de Reinhardo en ese momento, los murmullos y chismorreos acerca de sodomía entre el soberano y el súbdito habrían sido inevitables. Con un paso enérgico digno de un oficial del ejército, Reinhardo pasó a través de la mezcla de las emociones variadas de los espectadores, llegando al fin a pararse ante el trono, donde con una reverencia que no se sentía en ningún lugar de su corazón, se inclinó sobre una rodilla. En esa postura, esperaba ser agraciado por las palabras de su soberano. En las funciones oficiales, no se permitía que los súbditos se dirigieran al Kaiser. Conde Lohengram, sus recientes hazañas militares han sido verdaderamente espléndidas, dijo el Kaiser, hablando con una voz desprovista de originalidad o carácter. Si me permite el atrevimiento, fue por la gracia de la autoridad de su majestad. La respuesta de Reinhardo también había carecido de originalidad, pero eso se debió al cálculo y a la moderación. Incluso si dijera algo inteligente, no estaba hablando con alguien capaz de entender la inteligencia, y hacerlo solo avivaría las hostilidades de los presentes. Para Reinhardo, ese trozo de papel que el Kaiser tomó del director de ceremonias y comenzó a leer en voz alta era mucho más importante. Hoy, día 19 de marzo del año 487 del calendario imperial, y en virtud del reconocimiento de vuestro éxito en la subyugación de las fuerzas rebeldes del sistema estelar Astarte, nombro a vuestra merced conde Reinhardo von Lohengram, mariscal imperial. Además, os nombro vicecomandante de la Armada Espacial y emplazo la mitad de sus naves bajo vuestro mando, por la autoridad de Friedrich IV, Kaiser del Imperio Galáctico. Reinhardo se levantó y ascendió la escalinata, e inclinándose profundamente recibió su carta de nombramiento. Al mismo tiempo, recibió el bastón de mando de un mariscal imperial. En ese instante, el conde Reinhardo von Lohengram se convirtió en mariscal imperial. Incluso cuando una brillante sonrisa apareció en su rostro, Reinhardo no sintió ninguna satisfacción en su interior. Esto no era más que el primer paso en el largo camino que tenía que recorrer, el camino hacia el lugar de ese tonto torpe que había usado su poder para arrebatarle a su hermana. Un mariscal imperial de 20 años. Ese murmullo, apenas audible, había venido del alto almirante Auflesser, comisionado del cuerpo de granaderos blindados. Era un hombre grande y bien formado. A finales de sus 40 años, tenía
en el pómulo izquierdo una cicatriz de color púrpura vivo tallada por el láser de un soldado de la Alianza. Deliberadamente la había dejado parcialmente sin curar, anunciando al mundo que era un general feroz y endurecido en la batalla. ¿Desde cuándo la gloriosa Armada Espacial Imperial fue reducida a un juguete para niños, Excelencia? El hombre al que le susurró tan provocativamente era aquel a quien Reinhardo acababa de robarle la mitad de los hombres bajo su mando. El mariscal imperial, Muckenberger, comandante en jefe de la Armada Espacial Imperial, arqueó ligeramente una ceja gris. Eso dice, señor, pero no puede negar que el mocoso rubio es un táctico talentoso. Es un hecho que destruyó a las fuerzas rebeldes, a pesar de ser superadas en número, y su talento ha silenciado incluso a veteranos endurecidos por la batalla, como Merkatz. De hecho, parece como si le hubieran arrancado los colmillos. Echando una mirada hacia el almirante Merkatz en silencio. En medio de una fila de oficiales militares, Auflesser hizo una crítica despiadada. Si bien es cierto que el mocoso los derrotó, una victoria por sí sola podría ser una casualidad. Si me preguntas, todo lo que puedo pensar es que el enemigo no sabía lo que estaba haciendo. La victoria y la derrota son en última instancia relativas después de todo. Está hablando muy alto, almirante. Aunque hablaba con reproche, el mariscal imperial no había negado el contenido de lo que había dicho el alto almirante. El logro de Reinhardo no fue algo fácil de aceptar para los altos nobles y los viejos almirantes de la guardia. El tiempo y el lugar eran lo que eran. Sin embargo, el mariscal imperial aparentemente sintió la necesidad de cambiar el tema. Sobre ese enemigo en particular, por cierto, ¿has oído hablar de un comandante llamado Yang? Déjame pensar. No recuerdo a nadie con ese nombre. ¿Qué pasa con él? En la reciente batalla, fue el hombre que detuvo la desintegración de la fuerza rebelde y provocó la muerte del contraalmirante Erlach. Oh. Parece poseer una gran aptitud para el trabajo de general. Tengo información de que hasta nuestro cachorro rubio torció la nariz a causa de ese hombre. ¿Y no te alegras de oírlo? Lo sería si esto fuera solo por Reinhardo. Pero, ¿crees que eligen a quién se van a enfrentar cuando van a la batalla? Como era de esperar, había una nota de asco en la voz del mariscal imperial, ante la cual Auflesser se encogió torpemente de hombros. En la sala de las perlas negras, la música empezaba a sonar de nuevo. Era Las valquirias aman vuestro coraje. Una pieza compuesta en alabanza a los oficiales militares que dieron todo de sí al servicio del Kaiser y de la patria. El telón estaba empezando a caer clausurando, lo que para los nobles de alta alcurnia había sido una ceremonia muy desagradable. El capitán Sigfrido Kirchheis, junto con otros soldados de la clase de oficiales de campo, estaba esperando en la sala amatista, que estaba separada por un amplio pasillo del lugar de la ceremonia misma. Kirchheis, como no era ni noble ni almirante, carecía de las cualificaciones necesarias para entrar en el Salón de las Perlas Negras. Sin embargo, en los últimos 2 días se había decidido que sería ascendido a contraalmirante, sin pasar por comodoro, a una posición en la que se le llamaría excelencia. Cuando eso ocurriera, ya no estaría excluido de las ceremonias elegantes,
Cada vez que Reinhardo sube un escalón en la jerarquía, me arrastran detrás de él. Kir-Hais temblaba un poco. Aunque no se consideraba carente de talento, la velocidad de su ascenso era ciertamente extraordinaria, y sería desastroso pensar que se debía enteramente a su propia capacidad. Capitán Sigfrido Kir-Hais, ¿correcto?, dijo una suave voz a su lado. Un oficial, que parecía estar en la treintena, estaba de pie en la línea de visión de Kir-Hais. Llevaba una insignia de capitán. Era un hombre alto, aunque no tan alto como Kir-Hais, con ojos marrones pálidos, un cutis blanco enfermizo y muchas canas tempranas en su oscura cabellera. Así es. ¿Y quién eres tú? Capitán Paul von Oberstein. Es la primera vez que te veo. Al pronunciar estas palabras, Kir-Hais se sorprendió al ver una extraña luz que brotaba de sus ojos. Le pido perdón, murmuró el hombre que se hacía llamar Oberstein. Había leído de la expresión de Kir-Hais lo que había pasado. Algo debe estar mal con mis ojos artificiales. Lo siento si te he asustado. Me aseguraré de que los reemplacen mañana, tal vez. ¿Son artificiales? Lo siento. Entonces soy yo quien debería pedirte perdón. No, en absoluto. Gracias a estas cosas, con sus chips fotónicos integrados, puedo apañármelas sin ningún tipo de discapacidad. Pero simplemente no parecen durar mucho, ¿no? ¿Fue herido en batalla? No. He sido así desde que nací. Si hubiera nacido en la generación de Rudolf el Grande, habría sido capturado y eliminado por la ley de eliminación de genes inferiores. Las vibraciones del aire se convirtieron en sonidos que apenas alcanzaban los límites inferiores de la audición humana. Y sin embargo, eso era suficiente para que Kir-Hais se quedara boquiabierto. Huelga decir que los comentarios que suenan críticos con respecto a Rudolf el Grande eran motivo de acusaciones de lesa majestad. «Tiene usted un buen comandante, capitán Kir-Hais», añadió Oberstein con voz un poco más fuerte, pero no era más que un susurro. Y por un buen comandante me refiero a alguien que pueda aprovechar al máximo el talento de sus subordinados. Hay muy pocos de ellos en el servicio ahora mismo, pero el conde von Lohengrin es diferente. Es más que impresionante para alguien tan joven. Es algo difícil de entender para las poderosas familias de alto nivel. Sin embargo, atrapadas en su mentalidad obsesionada con el linaje. El detector de trampas de Kir-Hais sonaba como loco en el fondo de su mente. ¿Cómo podía estar seguro de que este hombre, Oberstein, no era una marioneta enviada por alguien que esperaba que Reinhardo cometiera un error? «Dígame, ¿en qué unidad trabaja?», dijo, cambiando de tema. «Hasta ahora he estado en el departamento de procesamiento de datos del cuartel general, pero recientemente recibí órdenes de servir como oficial de Estado Mayor en la flota estacionada en Iserlohn». Oberstein sonrió poco después de su respuesta. «Parece estar en guardia, capitán». En ese instante, un avergonzado Kir-Hais estaba a punto de decir algo cuando vio a Reinhardo entrar en la habitación. La ceremonia había terminado, al parecer. Reinhardo comenzó a decir: «Kir-Hais, mañana...»
pero entonces se dio cuenta del hombre pálido que estaba de pie junto a su subordinado. Oberstein saludó y se presentó. Luego, después de breves y convencionales palabras de felicitación, se dio la vuelta y se marchó. Reinhardo y Kirchheis salieron al pasillo. Esta noche se alojarán en una pequeña casa de huéspedes en un rincón, fuera del camino de los terrenos del palacio. Fue una caminata de 15 minutos a través de los jardines para llegar allí. Kirchheis, dijo Reinhardo, mientras salían bajo el cielo nocturno. Voy a encontrarme con mi hermana mañana. Estoy seguro de que tú también vienes. ¿Está bien que vaya contigo? ¿Por qué tan reservado en este punto? Somos una familia. Reinhardo sonrió como un niño, pero luego retrocedió y bajó un poco la voz. Por cierto, ¿quién era ese hombre? Hay algo en él que me molesta un poco. Kirchheis dio una breve visión general de la situación, y además opinó que él era, de alguna manera, un tipo misterioso. Las cejas perfectamente formadas de Reinhardo se habían arrugado ligeramente mientras escuchaba. Un tipo misterioso. Estuvo de acuerdo. No sé qué tiene en mente para acercarse a ti de esa manera, pero valdría la pena estar en guardia. Por supuesto, con tantos enemigos como tenemos, estar en guardia tampoco es fácil. Los dos hombres sonrieron a la vez. La residencia de la condesa Anne-Rose von Grunewald se encontraba en otro rincón del palacio de la Neusanssouci. Aunque para visitarla era necesario un paseo de 10 minutos en una limusina decorada con llamativos adornos que solo se utilizaba en la corte. Para alguien como Kirchheis, caminar habría sido más fácil, pero cuando el Ministerio del Interior del palacio enviaba un vehículo terrestre como muestra de la generosidad de Su Alteza Imperial, no había nada que hacer más que usarlo. La mansión a la que estaban destinados estaba a orillas de un lago que crecía, densamente rodeada de tilos, construido en un estilo arquitectónico simple y limpio que se adaptaba bien a su ocupante. Cuando vio la esbelta y elegante figura de Anne-Rose de pie en el Porsche, Reinhardo saltó del coche que aún se movía y se apresuró a correr hacia ella. Anne-Rose, hermana mayor. Anne-Rose saludó a su hermano menor con una sonrisa que era como la luz del sol en la primavera. Reinhardo, es maravilloso que hayas venido, y hasta Sigurd está aquí. Lo importante es que usted también tiene buen aspecto, señorita Anne-Rose. Gracias. Ahora entrad los dos. Te he estado esperando durante los últimos días. Ella no ha cambiado nada desde los viejos tiempos, pensó Kirchheis. Esa gentil bondad, esa pureza intacta, imposible de estropear, aunque todo el poder del Kaiser se pusiera frente a ella. Voy a preparar un poco de café, tomado un poco de pastel de ciruelas también. Lo horneé yo misma, así que no estoy segura si será de vuestro gusto o no. Probad y decidme. Alinearemos nuestros gustos con el pastel, respondió Reinhardo riendo. La sala de estar era del tamaño adecuado, y un ambiente relajado y acogedor llenaba ese espacio. Los tres jóvenes compartían por igual la ilusión de que los espíritus del tiempo habían retrocedido 10 años en el tiempo. El tintineo de las tazas de café al tocarse unas con otras, el mantel limpio, el aroma de un ligero toque de esencia de vainilla que se mezclaba con el pastel. Se reflejaban en todas estas cosas una alegría singular. Anne-Rose llevaba una pequeña sonrisa mientras cortaba y repartía el pastel, con movimientos hábiles y fluidos.
De vez en cuando alguien me dice que la cocina no es lugar para una condesa, pero no importa lo que digan, lo disfruto tanto que no puedo evitarlo. Aunque es mucho trabajo duro no depender mucho de las máquinas. Se preparó el café y se vertió la crema. Hubo tarta casera y conversación sin la más mínima preocupación por otras cosas. Por una vez, sus corazones estaban tranquilos. Reinhardo siempre quiere salirse con la suya, Sigurd. Solo puedo imaginar todos los problemas por los que debes pasar. No en... Puedes decir lo que piensas. Reinhardo, deja de burlarte de él. Acabo de acordarme. Tengo un delicioso vino rosado que me dio la vizcondesa Schaffhausen. Está en el sótano, así que me pregunto si podrías ir a buscarlo, pero lamento enviar a su excelencia el mariscal imperial a hacer recados. Ahora eres tú la que me está tomando el pelo. Pero sí, milady, ya sea para hacer recados o lo que sea, considérame a tu servicio. Reinhardo se puso de pie y se fue, relajado y tranquilo. Anne-Rose y Kirchheis se quedaron atrás. Anne-Rose volvió su pequeña sonrisa hacia el mejor amigo de su hermano menor. Sigurd, gracias por estar siempre ahí para mi hermano. No es nada en absoluto. Yo soy el que siempre está siendo cuidado por él. Como no soy un aristócrata, me parece demasiado ser capitán a mi edad. Pronto serás un contraalmirante. Me he enterado de las noticias. Felicidades. Muchas gracias. Los lóbulos de las orejas de Kirchheis empezaron a calentarse. Mi hermano nunca lo dice y tal vez él no se da cuenta, pero Sigurd realmente depende de ti. Así que por favor, de alguna manera, cuida bien de él de ahora en adelante también. Me honra que alguien como yo... Sigurd, deberías reconocer más tus propios talentos. Mi hermano tiene talento, probablemente un talento que nadie más tiene, pero no es tan maduro como tú. Es un poco como un antílope que se enreda tanto en la velocidad de sus piernas que corre directo hacia un acantilado. Lo conozco desde que nació, así que puedo decir cosas así. Señorita Anne-Rose, por favor, Sigurd, te lo ruego, vigila a Reinhardo. No dejes que pierda el equilibrio en esos acantilados. Si ves las señales, regaña y regaña. Si la advertencia viene de ti, te escuchará. El día que deje de escucharte, será el día en que mi hermano deje de ser mi hermano. Habrá demostrado por sí mismo que por mucho talento que haya tenido, carecía de la habilidad para perfeccionarlo. Esa sonrisita ya había desaparecido del hermoso rostro de Anne-Rose. En sus ojos de zafiro, de un azul más profundo que los de su hermano, flotaba la sombra de algo así como el dolor. Una hoja invisible se deslizó sobre el corazón de Kirchheis. Así es, las cosas no son las mismas que hace 10 años. Reinhardo y yo ya no somos niños del vecindario, y Anne-Rose ya no es esa niñita tan hogareña. La amante favorita del Kaiser, el mariscal imperial y su principal ayudante. Nosotros tres, de pie entre la fragancia y el hedor del poder imperial. Si está dentro de mis posibilidades, haré lo que sea, señorita Anne-Rose. De alguna manera, la voz de Kirchheis logró obedecer la voluntad de su maestro mientras luchaba por contener sus emociones. Por favor, cree en mi lealtad hacia Reinhardo. Nunca haré nada que traicione sus deseos, señorita Anne-Rose. Gracias, Sigurd. Lo siento, pero siempre te pido demasiado. Pero aparte de ti, no hay nadie en quien pueda confiar. Por favor,
¿encontrarás alguna manera de perdonarme? Quiero que los dos dependan de mí, murmuró Kirchheis en su corazón. Desde aquel momento hace 10 años, cuando te oí decir, por favor, sé un buen amigo de mi hermano, es lo que siempre he querido. Hace 10 años. De nuevo, Kirchheis sintió ese dolor en su corazón. Si hubiera tenido su edad actual hace 10 años, nunca habría entregado a Anerose en manos del Kaiser. No importa lo que cueste, habría tomado a esos 2 hermanos y huido, probablemente a la Alianza de Planetas Libres. Y para entonces, podría ser un oficial del ejército de la Alianza. Pero en ese entonces no tenía la habilidad y le faltaba una clara comprensión de sus propios deseos. Ahora las cosas serán diferentes, pero 10 años o más en el pasado no había nada que pudiera hacer. ¿Por qué las personas no pueden tener la edad que necesitan en los momentos más importantes de sus vidas? Podrías haber puesto esto en un lugar más fácil de encontrar. Esas palabras anunciaban el regreso de Reinhardo. Sí, su arduo trabajo es muy apreciado, pero tus esfuerzos en buscarlo traen su propia recompensa. Iré a buscar las gafas. Tiempos como estos eran fugaces. Aunque tenerlos en absoluto era una bendición, Kirchheis se dijo a sí mismo, la siguiente batalla, que seguramente se avecinaba, no era algo a lo que pudiera permitirse renunciar.